¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Diálogos. En esta ocasión tenemos la presencia y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para participar con nosotros la doctora Ana María Esquivel. Ella es presidenta ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Muy amable, y pues es un tema sin lugar a dudas muy importante, muy trascendente, la seguridad pública en nuestro estado. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública es uno de los organismos no gubernamentales que está velando por, pues ahora sí que el correcto avance de la seguridad aquí en el estado de Nuevo León. Así es, voy a contar un poquito de historia. Nosotros nacimos en el 2008 como un órgano ciudadano que se encuentra en el capítulo 5 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, que está conformado por 20 consejeros, que a título honorario hay que tener esta parte, en la que existen diferentes sectores. Está el sector de educación superior, está el sector de asociaciones de padres de familia, asociaciones de vecinos, asociaciones de transporte y algunas otras asociaciones más que conforman las 20 organizaciones que son electos por el Congreso del Estado. La gente que integra el Consejo Ciudadano, ¿cómo son seleccionados para participar? Ok, hay una convocatoria que se emite en este caso por el Congreso, donde las personas tienen que cubrir ciertos requisitos que el Congreso los designa, que son de estas asociaciones que estaba mencionando, y pasan a dejar todos estos requisitos, los cubren, que tienen una representatividad, por ejemplo, del sector empresarial o de las universidades o de diversas asociaciones profesionales, de vecinos, etcétera. Entonces, lo que sucede es que es el Congreso quien designa, hace una selección, una evaluación de los diferentes perfiles que se adecúen a lo que es el Consejo, y ellos son los que designan a los 20 consejeros. Que, bueno, tienen una participación muy activa, obviamente, porque el tema así lo demanda. Sí, definitivo. Como le mencionaba, nosotros somos 20 consejeros a título honorífico. De esos 20 consejeros eligen lo que es al presidente. En este caso yo tengo esta función desde marzo del 2020. Y de ahí, pues prácticamente tenemos comisiones donde se trabajan diferentes temas. El Consejo Ciudadano, pues es un órgano de consulta, de análisis, de participación ciudadana en diferentes temas como prevención de la violencia, como aplicación de la justicia, víctimas, sistema penitenciario. Vemos pues, prácticamente todos los temas que tienen que ver con la justicia, con la seguridad. Como Consejo Ciudadano de Seguridad Pública aquí en el Estado de Nuevo León, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes, el organismo, de la situación de seguridad pública en nuestro estado actualmente? Bueno, realmente la seguridad de la violencia que impera en nuestro país pues es fuerte, sabemos que está complicado, pero el Estado de Nuevo León pues no está exento de ello, y nosotros observamos que algunas áreas, especialmente lo que es el alza en los homicidios y la violencia familiar, pues son dos temas que están muy presentes en el Estado y que es necesario pues generar acciones para poderlos atender. Es cierto que existen otros temas, como también el fortalecimiento en las policías municipales, que se tendría que atender entre todas esas acciones, y pues obviamente todo lo que tiene que ver con trabajar con la coordinación entre el Estado y municipio. ¿De qué forma se han estado coordinando? Hay obviamente todos sabemos, un cambio de administración aquí en nuestro estado. ¿Cómo ha sido esa transición que se ha tenido? Nosotros lo que hemos observado en el inicio de estas administraciones es que hay una voluntad tanto de las alcaldesas como de los alcaldes y del gobernador para empezar a generar o fortalecer ya los diferentes mecanismos que están en materia de coordinación, ya desde sus diferentes atribuciones. Por ejemplo, pues sabemos que existe la Mesa de Coordinación para la Paz, que sesiona todos los días. Existen algunos organismos, ahora sí, entre los municipios, como por ejemplo ya lo que es esta parte del fortalecimiento de la justicia cívica que se está implementando en los diversos municipios, y vemos ya empezamos a ver que se empieza a fortalecer esta capacidad de coordinación y de colaboración estados con municipios. ¿Llevan a cabo reuniones periódicas o de qué forma se llevan a cabo los trabajos? Bueno, en las mañanas existe lo que es la Mesa para la Construcción de la Paz, donde están pues todas las instituciones de seguridad, tanto estatales como federales,
que son quienes tienen que ver ahora sí con todos los problemas de seguridad en el estado. Sabemos que existen las mesas regionales, donde son diferentes mesas por región, donde están los municipios y se integran algunas de las instituciones de seguridad para precisamente fortalecer, y sabemos que existen otras mesas de coordinación ya más operativas, que obviamente ya exclusivamente las autoridades competentes ya precisamente en esos ramos. En materia de seguridad, doctora, ¿cuáles son los factores que evalúa el Consejo Ciudadano de Seguridad para determinar, pues ahora sí que el estatus que guarda a la seguridad pública aquí en el estado? Bueno, nosotros revisamos las estadísticas delictivas de los diferentes órganos de gobierno, del sistema, todo lo que tiene que ver con el secretariado ejecutivo que nos llega, vemos las diferentes estadísticas que pueden estar presentes de otras organizaciones, como el Observatorio Ciudadano, por ejemplo, y revisamos qué es lo que está pasando haciendo una comparativa. Lo que nosotros observamos, como ya mencionaba al inicio, que ahorita tenemos la violencia familiar como el problema central, que de ahí surgen otro tipo de violencias, y obviamente lo que vemos como son las alzas en los homicidios. Sabemos que pues existen muchos factores que pueden estar alrededor para que se estén generando estos otros, y obviamente estuvimos en una pandemia, y esa pandemia, pues en su momento generó la disminución de algunos otros delitos, como por ejemplo el robo a casa habitación, pero hoy vemos que a raíz de que las personas empiezan a salir, pues ya empezamos a ver también que se empieza a presentar. Así es, se disminuyeron los robos, se disminuyeron los robos de autos también. Sin embargo, hubo otros que también por el mismo encierro se incrementaron. El Estado, pues tristemente, ha tenido un incremento también en situaciones, y lo platicamos hace rato antes de entrar al aire, ha tenido un incremento en cuanto a casos de violencia contra la mujer, y veíamos que este tipo de situaciones se incrementó durante la pandemia por el mismo encierro, y también pues es una situación que atañe importancia especial porque actualmente las mujeres cada vez ocupan mayores posiciones y mayor actividad en diferentes ámbitos de la sociedad. Sí, así es. Al llegar la pandemia, al de alguna manera regresar todos a casa, lo que generó desde situaciones económicas, pues prácticamente la convivencia diaria, que en muchas familias no se daba, pues obviamente aumentaron los niveles de estrés y se empezaron a generar, o digamos que a matizar mucho más una problemática que ya existía. O sea, no es una problemática que haya surgido con la pandemia, es una problemática que ya estaba, pero se empieza a ver, obviamente, matizar más fuerte, porque digamos que muchas familias o muchas mujeres empezaron a convivir más tiempo con el agresor, y eso generaba obviamente más dificultades, y también no podemos dejar de lado que las mujeres obviamente tenían que hacer mucho más labores en casa, porque eran las labores de la casa, las labores que pudiesen tener como madres de familia, más aparte las responsabilidades profesionales que tenían en su momento también que atender al mismo tiempo y en el mismo espacio. Ahí el Consejo, ¿qué participación ha tenido para los planes de trabajo que se tienen? Esta administración, la que acaba de iniciar, administración estatal de Samuel García, ha sido pues muy claro en sus declaraciones. Se presentó hace unas semanas un caso que llegó a sonar mucho, de una joven que estaba siendo acosada por una persona, y allí directamente el gobernador metió mano también. Sí, nosotros, inclusive desde las administraciones anteriores, pues hemos ahora sí que colocado y señalado la importancia del trabajo colaborativo por las diferentes instituciones, dependiendo de sus atribuciones, en fortalecer lo que se tenga que hacer en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, y obviamente enfatizado todo lo que tiene que ver con la violencia familiar, que obviamente una de las áreas más importantes es la violencia que se da contra las mujeres. Es necesario que los mecanismos queden claros para la ciudadanía, porque a veces nosotros hemos colocado, que no siempre lo están, y que es necesario que se visualicen, es necesario que tengan el acceso para la denuncia, y esto podrá fortalecer a que las víctimas sean atendidas con mayor prioridad. Y también es importante que tenga que haber una política estatal en materia de prevención, que sea claro lo que se tiene que hacer tanto por el Estado como por los municipios. Y ahora eso en lo que atañe pues a las mujeres, al resto de quienes integran las familias jóvenes, el padre de familia, el jefe de familia también, ¿de qué forma allí se está velando también por la seguridad de ellos?
Precisamente cuando nosotros hemos hablado de prevención, sabemos que no podemos ir exclusivamente a hablar de prevención del delito esperando prevenir exclusivamente aquellas conductas que generan o que están tipificadas en una ley, sino que se tiene que ir mucho más, ahora sí que mucho más a fondo, buscando las causas. La prevención, la violencia familiar tiene causas infinitas y tiene muchos efectos, y hablando de familias, hoy tenemos familias muy diversas, tenemos todos tipos de familias, y obviamente cuando nosotros hablamos de la política estatal en materia de prevención de la violencia, estamos hablando que deben de estar inmiscuidos todas las personas, no es exclusivamente las mujeres, sino que el gobierno debe de tener la capacidad para arropar y poder prevenir, ahora sí que a todos los ciudadanos, porque al final, pues todos nosotros tenemos la posibilidad de que saliendo nos pueda suceder algo tanto dentro como fuera de casa. Entonces esas posibilidades pues hay que disminuirlas, y obviamente tiene que ser con programas muy eficientes. Ahora, es complicado, sobre todo en una ciudad como Monterrey y su área metropolitana, pues estar, ahora sí que es imposible estar al pendiente de todos y cada uno de los ciudadanos. No se le puede poner un vigilante o un guardaespaldas a cada uno de ellos, porque finalmente no es costeable y no es algo factible. ¿De qué manera puede también la ciudadanía, porque ahora sí que es una responsabilidad conjunta, ¿no? Tanto de las autoridades como de los mismos ciudadanos? ¿De qué manera pueden ellos participar para pues hacer un entorno más cohabitable? Es que de alguna manera, usted lo acaba de decir, tenemos que tener esta corresponsabilidad. O sea, yo colaboro y ellos colaboran. ¿En qué sentido? Ellos necesitan, obviamente, buscar los mecanismos para brindar la seguridad de los ciudadanos y la seguridad de todo tipo. Y obviamente generar programas de prevención o un proyecto de prevención, una política clara en materia de prevención para obviamente evitar estas cosas, evitar que seamos nosotros víctimas. Pero nosotros como ciudadanos lo que tenemos que fomentar es precisamente trabajar en la cultura de la denuncia, en la cultura de la paz, que nosotros, es cierto, muchas veces decimos, no, yo no voy y denuncio porque mucho tiempo y pues a lo mejor no creo en que me vayan a hacer justicia, pero ese es el otro lado que necesitan precisamente las instituciones fortalecer. O sea, que el ciudadano realmente sienta que esa denuncia fue atendida, que realmente sepa cuáles son sus procesos y por lo tanto se genere justicia, y eso va a generar obviamente también de alguna manera, digamos que confianza en las instituciones. Ese binomio que tiene que haber. ¿Ha habido algún cambio en esa cultura de la denuncia en los últimos tiempos? Es decir, ¿la gente denuncia más o sigue habiendo esa desconfianza? Lo que hemos observado es que sí hay más denuncias, la Fiscalía reporta más denuncias gracias precisamente a estos nuevos sistemas de la denuncia virtual, que es un ejemplo, pero esta parte puede ser muy buena en ciertos delitos, pero creo que hay otros que necesitamos fortalecer en la denuncia cotidiana. Sí vemos un poco más esto, pero sí consideramos, como mencionaba ahorita, que para que precisamente la denuncia sea cada vez más eficiente y que realmente las personas acudan a decir, me pasó esto, es que tengan mucha certeza de cómo va el proceso y que conozcan cómo va el proceso para ser atendidas, para generar precisamente esa justicia. Si las personas no saben cómo es el proceso, si las personas no saben dónde va su denuncia y realmente si puede alcanzar o no esa justicia, pues obviamente empezamos a desconfiar de las instituciones, entonces yo no voy y denuncio. Entonces es esa parte que tendríamos que fortalecer. ¿De parte de quién? ¿De parte de las autoridades? Sí, así es. Y eso va a generar que nosotros, obviamente, cada vez tengamos más posibilidades de ir a denunciar. Cuando los mecanismos son más eficientes, por ejemplo, si me roban un celular, mucha gente dice, no, pues yo no voy y denuncio porque me voy a tardar todo el día, porque pues no tengo tiempo, mi trabajo, etcétera. Pero si vemos que hacemos esta denuncia y tenemos certeza de dónde va mi proceso de denuncia, cómo se está llevando, pues eso va a generar confianza en la institución. Entonces, si me vuelve a pasar algo, pues ya sé que lo puedo hacer porque tengo los mecanismos, porque a lo mejor tengo los mecanismos virtuales, ¿sí? Y veo y sé cómo va mi proceso. ¿Ya existe ese tipo de herramientas virtuales para poder dar seguimiento a una denuncia y poder que la persona primero que la presente y continuar con el seguimiento? ¿Ya existe eso? Existe la denuncia virtual como tal por parte de la Fiscalía. Sabemos que en algunos casos hay ese procedimiento para poder ver cómo va, pero sí creemos que tenemos que fortalecerlo un poco más. Muy bien. Ahora, actualmente, dentro de de las mediciones que ustedes tienen, de las estadísticas que ustedes llevan y a las que tienen acceso,
aquí en la zona metropolitana hay zonas más inseguras, hay zonas más seguras. ¿Cuáles son? Bueno, es que aquí habríamos que diferenciar un poco el fenómeno, por ejemplo, de medir la percepción de inseguridad, pues es un fenómeno subjetivo. Lo que es la zona metropolitana de Monterrey tiene diferentes condiciones para poder entender cómo podemos ver la percepción o cómo podemos sentirnos seguros o inseguros. Depende desde hasta si en ese lugar sucedieron hechos mediáticos, depende incluso de las condiciones ahora sí estructurales de las áreas en las que estamos nosotros circulando. Pero sí sabemos, por ejemplo, que en general la problemática más fuerte que tenemos es la que acabamos de decir, la violencia familiar. Esa está en todos los municipios, quizás en unos esté más fuerte que en otros, pero la realidad es que está en todos lados y no importa incluso las condiciones inclusive ni socioeconómicas. O sea, el problema está ahí y sabemos que de ese problema se generan otros delitos que tarde o temprano pues los vamos a tener que enfrentar. Sin embargo, hay percepciones, hablábamos de percepciones hace unos instantes, de la ciudadanía, que dice es que yo vivo por ejemplo, en diferentes pues estudios que se hacen normalmente dentro de los municipios del área metropolitana, los que regularmente salen mejor evaluados en percepción de seguridad, está San Pedro y está San Nicolás. Y el resto, pues andan algunos pues mucho menos o algunos un poquito más abajo. ¿A qué se debe? Sí, generalmente tiene que ver a veces también un poco la cercanía de la policía, o sea, qué tan cercana es la policía, qué tanta proximidad hay de ellos y obviamente también la capacidad de respuesta de la policía. Si yo le marco, yo tengo un incidente y en ese momento yo le marco y la policía llega de inmediato, la policía, hablando de la policía municipal, que generalmente en todos los municipios es, a excepción de Monterrey, que está dividido, pues obviamente mi percepción es, en el momento que a mí me pase algo, tengo la atención inmediata de las instituciones, ¿sí? Y obviamente si aparte te veo las condiciones estructurales, si comparamos un municipio, por ejemplo como San Pedro, que las condiciones estructurales del municipio, hablando de luz, hablando de pavimentación, hablando de las zonas, pues son muy buenas, pues obviamente me voy a sentir, mi sensación de seguridad es mayor, así me voy a otros municipios, por ejemplo, donde tengo que pasar por lugares que están descuidados, por donde no hay luz, etcétera, y que yo a lo mejor si marco no voy a tener de inmediato la respuesta y luego le coloco todos estos otros elementos, pues me siento más insegura, ¿sí? Aunque no siempre corresponde la cantidad de delitos con la percepción de inseguridad. ¿De qué forma está trabajando precisamente el Consejo con los diferentes municipios para tratar esta problemática de que la percepción de seguridad pues sea lo más homologada posible? Nosotros hemos tenido acercamiento con algunos municipios precisamente. Una es que en muchos de ellos no existe un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Entonces nosotros lo que estamos buscando es que en los que no hay prácticamente se instalen, porque eso permitiría también a que los ciudadanos del municipio participen precisamente con sus alcaldes o con sus alcaldesas o con sus secretarios en el fortalecimiento de la seguridad desde sus municipios, de alguna manera fortaleciéndose con nosotros en esa coyuntura. Y lo que estamos haciendo con los municipios que no lo tienen que ya lo tienen es precisamente fortalecer los que sí funcionan y los que ya están ahí y darles ese apoyo. Y lo otro que estamos haciendo es precisamente nosotros revisando con algunos de ellos es pues cómo van sus estadísticas delictivas, qué están haciendo, cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿sí? Esa es otra de las áreas que hemos estado platicando con ellos. No hace mucho tiempo se llegó a un acuerdo por la seguridad de Nuevo León 2021-2027. Doctora, ¿nos puede explicar en qué consiste, cuál es el plan de trabajo, cuáles son los proyectos y a dónde se quiere llegar? Bueno, este acuerdo surge de alguna manera cuando el Consejo, como entre de sus atribuciones es precisamente proponer ahora sí políticas en materia de seguridad. Y pues una de las situaciones que nosotros veíamos es que en definitiva el gobierno como tal, hablando de gobierno de los diferentes niveles, es difícil que ellos solos puedan ahora sí trabajar en muchos de los factores de riesgo que vemos a nuestros alrededores y que tienen que ver con obviamente la inseguridad.
como ciudad y como sociedad, pues es natural que nosotros sentimos que a veces no vemos mucho avance, a veces no vemos que se fortalezca la seguridad y pues estábamos muy preocupados al respecto. Estábamos en un momento en el que en definitiva vimos otros tipos de voluntades para empezar a hacer cosas diferentes, habían otras condiciones de trabajo y lo que se propuso fue precisamente que diferentes sectores, hablando por ejemplo de la academia, de la iniciativa privada, hablando de sindicatos y de otros organismos, asociaciones desde la sociedad civil, es sentarnos a ver cómo entre todos podemos colaborar y fortalecer precisamente la seguridad. Entonces, lo que se definieron fueron 8 ejes estratégicos que tienen 6 objetivos específicos, donde lo que se busca es que ese era el acuerdo macro, donde son precisamente esos ejes en los que se tiene que trabajar, y ahora lo que se va a empezar a generar son acuerdos específicos con diferentes de estos actores para poder, entre todos, ahora sí colaborar y fortalecer la seguridad en el Estado. Es un proceso que sabemos que no es sencillo porque es trabajar ahora sí que con muchos actores y nosotros hemos ahora sí que presionado mucho para que sea un proceso ahora sí que muy metodológico, donde nosotros podamos medir qué es lo que se está haciendo y dar resultados y dar transparencia a lo que se está haciendo, tanto lo que se hace como lo que no se hace. Eso es algo que nosotros hemos estado pues prácticamente empujando y sabemos que no se puede construir de la noche a la mañana porque esto es un proceso ahora sí que a toda la administración, pero sí tenemos ejes muy específicos como por ejemplo disminuir la violencia familiar, que es uno de los factores que pues más vemos, o de las problemáticas, fenómenos criminales que más vemos presentes. Sabemos todos que bueno las personas van y vienen, lo que permanece son las instituciones. Así. Este acuerdo, por ejemplo, garantiza que con el paso de los años los planes de trabajo lleven un seguimiento. Sí, porque no firmaron las personas. Firmaron las instituciones. O sea, no firmó la doctora Ana María, firmó de alguna manera el consejo, o sea, firma mi representación. Lo mismo sucedió con todos los secretarios actuales del gobierno actual, lo mismo sucedió con las otras áreas de representación. O sea, lo que buscamos es que haya precisamente, hablando de que se construye bajo una metodología de seguimiento, es que no se quede exclusivamente en que ahorita por la voluntad de una persona funcione y que después no funcione. Okay. Entonces es precisamente cuando somos nosotros los ciudadanos, hablando de todas las demás sectores, quienes tenemos la posibilidad precisamente de decir, a ver, ¿qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo? Porque ya lo firmaste, pues esa es la parte donde nosotros le vamos a dar seguimiento, independientemente de quiénes sean las cabezas en el gobierno estatal. Perfecto. Pasando a otra situación que se ha estado viviendo también en los últimos meses, dada también provocada por la pandemia, provocada por la crisis mundial que se está viviendo a causa también pues de la pandemia y el fenómeno de la migración. Actualmente y cada vez hay mayor presencia, no solamente en el área metropolitana de Monterrey, que bueno, es lo que vivimos en el día a día, pero sí en muchas de las principales ciudades de México, presencia de migrantes, población flotante, o que algunos no sabemos si se van a quedar o van a seguir su trayecto hacia otros países, pero de qué forma este fenómeno de la migración ha venido a repercutir en el ámbito de la seguridad. Uh-huh. Los fenómenos de la migración, desgraciadamente, son fenómenos que se están dando en todo el mundo. Son fenómenos que lastiman, porque son fenómenos que se están dando desde sociedades que están viviendo situaciones muy difíciles. Obviamente México no es un país que se escapa de estas circunstancias, y Nuevo León, obviamente, por su cercanía con un país al que muchos quieren llegar, pues tampoco se escapa de ello. Pero hay que tener en cuenta que nosotros no podemos criminalizar la migración. O sea, no podemos decir que las personas que vienen en ese sentido, que vienen como migrantes, necesariamente van a repercutir en la seguridad. Creo que este es un fenómeno que al final su responsabilidad es el gobierno federal, y que nosotros estaremos revisando, que revisamos lo que Migración coloca en las mesas de seguridad todas las mañanas, precisamente para estar atentos en cómo se va dando ese fenómeno. Pero sí es importante no criminalizar, y que es un fenómeno que al final tiene que atender y que le va a dar, o le tiene que dar solución el gobierno federal. En cuanto a los cuerpos de seguridad, doctora, actualmente, ¿cuál es la situación en que se encuentran ellos? Sabemos que también uno de los principales ejes de trabajo
de la actual administración va a ser el reclutar más elementos. Lo hemos visto también en algunos municipios del área metropolitana que se han abierto convocatorias para reclutar más elementos, pero ¿en qué situación se encuentran actualmente en cuanto a número de elementos, equipamiento, capacitación? Porque pues es también una situación de la cual la gente se queja mucho, que no están capacitados, que no saben tratar a las personas y ese tipo de cosas. Actualmente, ¿cómo se encuentran los cuerpos de seguridad en el Estado? Uh-huh. Lo que hemos nosotros observado en pues prácticamente este último año y ya con este cambio de administración es que sí tienen muy claro que es importante el fortalecimiento de la carrera policial, ya un servicio como tal. Se ha hablado mucho tiempo al respecto, pero ya es hora de que se consolide. O sea, ya es hora de que los policías tengan realmente pues esa posibilidad de tener y ser tratados dignamente con obviamente todas las prestaciones que necesitan, con todo lo que se les debe dar, porque al final de cuentas es cierto, hay buenos policías. Hay policías que en un momento dado no harían lo necesario puede ser en un momento dado también por falta de capacitación, pero también es cierto que ya lo han detectado y están trabajando en ello. Vemos ya un plan en ese sentido, tanto en el Estado, tanto en los municipios. Vemos ahora sí que esa voluntad de decir, ahora sí hay que consolidar, porque eso ya es urgente. O sea, ya tenemos que tener un servicio profesional de carrera, no solo en el área de seguridad, hablando de los policías, sino también en el área de prevención, también en el área de justicia, que permita precisamente que se embonen y que por lo tanto podamos tener ahora sí una seguridad más eficiente. Hay una academia, ¿verdad? Está la Universidad de Ciencias de la Seguridad, que es la que se encarga precisamente de generar toda la capacitación de los policías estatales y que también trabaja con los policías municipales. Pero también es cierto que existen algunos municipios que tienen o están capacitados por otro tipo de academias o que tienen sus academias municipales. Sigue habiendo gente que tenga esa vocación o ese deseo de participar dentro de los cuerpos de seguridad. Sí, sigue habiendo la gente que realmente dice, yo quiero ayudar, yo quiero cambiar las cosas, gente que llega y dice, pues yo quiero que mis hijos o mis nietos tengan una mejor sociedad. Sí existe todavía esta gente. Hay que tener en cuenta que para reclutar, 1,000 policías, pues no es necesariamente, no llegan 1,000 personas y se quedan 1,000 personas. O sea, ahí es un proceso largo donde en ese proceso, inclusive en el proceso de capacitación, alguien puede decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, o sea, no quiero esto. No es lo mío. Entonces, al final, ¿qué sucede? Pues el egresar ya un policía que ya va a la calle no es un proceso sencillo, no es un proceso rápido. Por eso sabemos que no puede ser de la noche a la mañana. Entonces, para poder capacitar a lo mejor o para tener 1,000, a lo mejor se tuvieron que haber tratado de revisar 5,000. Okay. Entonces es un proceso largo, pero confiamos de que las cosas se están haciendo de diversas maneras y que hay que profesionalizar y que hay que darles ese servicio profesional de carrera donde ellos tengan obviamente esa seguridad, porque al final pues son los que salen afuera a defendernos. Ahora, en materia de derechos humanos, ¿en qué nivel nos encontramos aquí en Nuevo León? Es cierto que los derechos humanos, pues obviamente al tener todo este proceso de la inseguridad y la violencia que se ha dado en todo México, pues Nuevo León obviamente también pasa por esto. También se han dado algunas violaciones en derechos humanos, eso también nos queda claro. Pero lo que nosotros ahora sí estamos buscando es que pues sean las organizaciones encargadas precisamente del manejo de los derechos humanos, de generar los protocolos y los manejos preventivos para poder entender que se tiene que trabajar bajo los derechos humanos y bajo obviamente una perspectiva de género, que también hoy es importante que se tenga en cuenta en el Estado. Vemos estas disposiciones y sabemos que se ha estado trabajando también en ello. Mencionó, doctora, el tema de la prevención. ¿De qué forma nosotros como ciudadanos podemos tener parte activa en cuanto a la prevención? Sobre todo también hablando de que, lo decíamos hace unos minutos, la inseguridad pues está en todos lados. O puede llegar a estar en todos lados, pero ahorita en esta época del año también que se presta mucho, la gente tiene dinero y pues todo el mundo sabe que tienen dinero y compran los regalos y están en la calle y bueno, hay algarabía y eso también provoca que la gente pues pierda un poquito la conciencia de la situación en la que estamos. ¿De qué forma se puede pues participar para prevenir
Creo que hay cosas muy básicas en las que nosotros como ciudadanos debemos de acatar, o sea, digamos que llevar a cabo los consejos que nos han dado las diversas autoridades, inclusive hasta algunas organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, si yo me voy a bajar de mi vehículo, pues no voy a dejar mi bolsa ahí para que todo el mundo la vea, el cuidado que debo de tener con mi celular, en la calle, por ejemplo, pues buscar un cajero en zonas donde puedan estar más seguras, precisamente pues para generar esa protección mía. Y es importante también, creo que una de las cosas que hemos nosotros observado cuando se trabaja en materia de prevención es esta parte de conocer tu entorno, de conocer con quiénes estás, quiénes son tus vecinos, trabajar en ello, buscar. Nuevo León es uno de las estados que tiene más participación de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en la medida de que todos busquemos ahora sí que el bien común, el buscar que mi zona, mi cuadra, pues tenga la seguridad, porque al final nos conocemos y nos respetamos, pues eso también abona lo que las autoridades hacen, ¿no? Entonces, esa es la parte, como hablábamos al inicio, de la corresponsabilidad, donde pues nosotros colocamos como ese pequeñito, ahora sí, granito, y obviamente no implica que las autoridades dejen de hacer, ¿no? Sino que nosotros obviamente estamos colaborando y podemos revisar lo que cada una de las autoridades está llevando a cabo. Hay inclusive, pues en algunos sectores, en algunas colonias, programas que les denominan vecinos vigilantes. ¿Ustedes tienen contacto con algunos de ellos o algunos de ellos se acercan con ustedes? Sí, de hecho nosotros dentro de nuestros consejeros, una parte son organizaciones vecinales y tenemos una de nuestras consejeras tiene precisamente y desarrolla ese programa en muchos municipios y eso nos permite tener contacto con los ciudadanos y algunos grupos pilotos que hemos estado desarrollando con Fuerza Civil en algunas colonias de algunos municipios y sí, eso nos permite conocer lo que sucede alrededor de los vecinos y obviamente tener más de viva voz lo que el vecino está pensando. Doctora, en cuanto al semáforo del delito, aquí en la entidad hay ciertos puntos o ciertos factores en donde el semáforo delito está marcando rojo. Mencionábamos hace unos momentos, platicábamos de la violencia familiar, pero la cuestión también de violaciones están ahorita en un punto rojo, un punto alarmante. ¿De qué forma se está trabajando para que esos elementos bajen la tonalidad en el semáforo? Uh-huh. Hay una aclaración pertinente también que se debe hacer en cuanto al semáforo del delito. Sí. Cuando comentábamos al inicio de la importancia de las estadísticas, el semáforo del delito lo que mide son denuncias, o sea, denuncias ya hechas. Habría que revisar también las llamadas al 911, que ese es otro tema, y cómo cruzar todas estas, ahora sí que toda esta información, toda esta estadística. El que estén en rojo implica, pues obviamente que hay más denuncias, y eso no necesariamente es bueno ni tampoco es malo, vaya, ni tampoco dice que un municipio esté mejor que otro, ¿no? Porque pudiésemos decir, bueno, es que estamos trabajando en la cultura de la denuncia y ahora la gente denuncia, entonces por eso está en rojo y pues es el efecto de ese trabajo, ¿no? Pero también puede ser que realmente están sucediendo las cosas y obviamente está ahí y esa es una parte que es importante. Es cierto que estos dos delitos, como es la violencia familiar, como las violaciones, han sido dos delitos que desgraciadamente se han intensificado más en todo este proceso de la pandemia. Inclusive siempre se había asociado como que la violencia familiar a veces se daba o se era más fuerte cuando había, por ejemplo, partidos de fútbol y tuvimos un tiempo que no había partidos de fútbol y eso no cambió, o sea, eso seguía ahí, ¿no? Y nos permitió ver también ese tipo de cosas. Es cierto que lo que nosotros hemos exigido mucho es que se trabaje en estos temas, o sea, este delito va ligado del otro, de alguna manera, desgraciadamente, y son delitos que lastiman mucho a la sociedad. Nosotros lo que hemos hablado ya con diversas secretarías, no solo con la Secretaría de Seguridad, sino también, por ejemplo, con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de Inclusión, pues es precisamente que ahora sí entren en esta corresponsabilidad que les toca y trabajen en conjunto, en esa coordinación y en esa colaboración para poder disminuir ahora sí que estos delitos, porque desgraciadamente tienen, ahora sí que es tantas diferentes causas y son diferentes los efectos que no podría realizarlo solo una institución. E inclusive se tienen que sumar a todas las asociaciones, ya todos los otros sectores que ya trabajan en estos temas. La violencia familiar tenemos ahora sí que trabajar desde muchos vértices. El gobierno como tal no va a poder solo bajar esta incidencia.
Y platicábamos ahorita de la participación, precisamente que debe tener la ciudadanía, una participación activa en este tipo de temas de seguridad. Hablábamos hace unos momentos del programa que se tiene en diferentes colonias del área metropolitana de vecinos vigilantes, y hay una forma también en que la gente puede acercarse con ustedes para, si tienen la inquietud de formar un grupo de este tipo en su sector, en su colonia, pueden llevarlo a cabo. Sí, claro, nosotros podemos ser ahora sí que este medio para poder construir todo lo que implica estas asociaciones y poderlos acercar con, en este caso, con su municipio, con su secretario de Seguridad Pública o inclusive con la Secretaría a nivel estatal, para poder generar este tipo de asociaciones. Nosotros los podemos ver en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que se encuentra en la calle José Benítez, que es 2490, Colonia Obispado, o por nuestras redes, que en este caso son Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, CCCSPNL, o nuestro teléfono es 81 2020 5778 o 5780, y nuestra página de internet es www.consejociudadanonl.org.mx. Perfecto, para que la gente también, quienes tengan ese deseo de ser partícipes de forma activa en cuanto a la seguridad en su sector, en su colonia, puedan acercarse a ustedes, recibir asesoría, recibir pues una guía también de qué forma se puede colaborar. Perfecto. Doctora, pues agradeciéndote que nos hayas acompañado nuevamente y pues aquí están las puertas abiertas y los micrófonos de Ciber TV para ustedes. No, pues muchas gracias por recibirnos. Para nosotros es muy importante que los ciudadanos sientan que nosotros somos quienes podemos llevar sus voces de lo que está sucediendo, de lo que ellos observan, y pues obviamente ser ese vínculo que va a generar tanto con los municipios como con el Estado, pues la construcción de la seguridad que todos anhelamos. Muchas gracias a la doctora Ana María Esquivel, presidenta ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Nuevo León, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Los invitamos para que sigan en compañía de la programación de Ciber TV y nos estaremos viendo una vez más en la siguiente emisión de Diálogos.